Dios los bendiga, hermanos, bienvenidos una vez más a este tiempo de alabanza y adoración. Si bien sabemos que cada uno estamos en nuestros hogares, que no podemos congregarnos, pero de esta manera también podemos estar junto a ustedes para adorar y exaltar el nombre de Dios. Así que ahí en tu lugar donde estés, en tu casa, tómate este tiempo para levantar tus brazos, para saltar, para danzar, para lo que tu corazón en este momento dicte hacer y para lo que Dios te llegue a hacer en tu hogar. Es un tiempo diferente, pero no debemos de dejar de adorar y exaltar el nombre de Dios. Todo lo que has hecho, oh Jesús, por mí, yo te lo agradezco y te quiero decir que te exalto y te alabo y te doy toda la gloria. Coronamos hoy tu nombre, porque eres tú nuestro Dios, que te exalto y te alabo y te doy toda la gloria. Coronamos hoy tu nombre, porque eres tú nuestro Dios. Todo lo que has hecho, oh Jesús, por mí, yo te lo agradezco y te quiero decir que te exalto y te alabo y te doy toda la gloria. Coronamos hoy tu nombre, porque eres tú nuestro Dios, que te exalto y te alabo y te doy toda la gloria. Coronamos hoy tu nombre, porque eres tú nuestro Dios. Todo lo que has hecho, oh Jesús, por mí, yo te lo agradezco y te quiero decir que te exalto y te alabo y te doy toda la gloria. Coronamos hoy tu nombre, porque eres tú nuestro Dios, que te exalto y te alabo y te doy toda la gloria. Coronamos hoy tu nombre, porque eres tú nuestro Dios, que te exalto y te alabo y te doy toda la gloria. Coronamos hoy tu nombre, porque eres tú nuestro Dios. Todo lo que has hecho, oh Jesús, por mí, yo te lo agradezco y te quiero decir que te exalto y te alabo y te doy toda la gloria. Coronamos hoy tu nombre, porque eres tú nuestro Dios, que te exalto y te alabo y te doy toda la gloria. Coronamos hoy tu nombre, porque eres tú nuestro Dios, que te exalto y te alabo y te doy toda la gloria. Coronamos hoy tu nombre, porque eres tú nuestro Dios. Todo lo que has hecho, oh Jesús, por mí, yo te lo agradezco y te quiero decir que te exalto y te alabo y te doy toda la gloria. Coronamos hoy tu nombre, porque eres tú nuestro Dios,
que te exalto y te alabo y te doy toda la gloria. Coronamos hoy tu nombre, porque eres tú nuestro Dios. Que te exalto y te alabo y te doy toda la gloria. Coronamos hoy tu nombre, porque eres tú nuestro Dios. Que te exalto y te alabo y te doy toda la gloria. Coronamos hoy tu nombre, porque eres tú nuestro Dios. Te adoramos, Rey, exaltamos tu nombre, Señor. Tú eres digno de gloria, digno de exaltación. Es tu presencia que inunda nuestras vidas. Cuán maravilloso es estar en tu presencia. Oh, cuán bueno es estar en tu presencia. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Rey. Podemos adorarte, Señor, aún en tiempos de dificultad tú estás, aún en momentos difíciles tú estás. ¿Cómo no darte gloria, Rey? ¿Cómo no alabarte, Señor? Tú estás en todo tiempo, Rey. Tú estás aquí, Señor. Tú estás aquí, Señor. Oh, oh, Señor. Queremos darte gloria. Queremos darte gloria a ti, Señor. Oh, Señor. Que nuestros hogares, Rey, sean llenos de tu presencia. Que tu perfume santo inunde cada hogar, Señor. Tú eres digno, Rey. Tú eres digno, Rey. Santo, santo. Gracias, Señor. Gracias, Rey, porque en un momento de dificultad podemos ver tu mano sobre cada una de nuestras vidas. Porque en cada momento, Padre, podemos ver que tú estás a nuestro lado. Cómo no darte la gloria, cómo no darte la honra y la alabanza y la adoración a ti, Rey, si tú no nos desamparas. Gracias, Jesús. Toda la gloria sea a Dios. Toda la gloria sea a Él. Toda la gloria, el imperio y el poder sea
sean solo a Él toda la gloria sea a Dios. Toda la gloria sea a Él. Toda la gloria, el imperio y el poder sean solo a Él. Que nuestras voces nunca dejen de cantar, que nuestras manos nunca dejen de adorar al Rey que vive, al único que salva, Cordero Santo, Príncipe de paz. Que nuestras voces nunca dejen de cantar, que nuestras manos nunca dejen de adorar al Rey que vive, al único que salva, Cordero Santo, Príncipe de paz. Toda la gloria sea a Dios. Toda la gloria sea a Él. Toda la gloria, el imperio y el poder sean solo a Él. Toda la gloria sea a Dios. Toda la gloria sea a Él. Toda la gloria, el imperio y el poder sean solo a Él. Que nuestras voces nunca dejen de cantar, que nuestras manos nunca dejen de adorar al Rey que vive, al único que salva, Cordero Santo, Príncipe de paz. Que nuestras voces nunca dejen de cantar, que nuestras manos nunca dejen de adorar al Rey que vive, al único que salva, Cordero Santo, Príncipe de paz. Que nuestras voces nunca dejen de cantar, que nuestras manos nunca dejen de adorar al Rey que vive, al único que salva, Cordero Santo, Príncipe de paz. Que nuestras voces nunca dejen de cantar, que nuestras manos nunca dejen de adorar
Tú nos das salvación, Señor, y vida eterna, Rey. Por eso te adoramos, Rey. Te exaltamos, Señor. Oh, Señor. Te adoramos, Rey. Te exaltamos. Gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu inmenso amor, por tu inmensa fidelidad hacia cada una de nuestras vidas, Rey. Te damos gracias por poder brindarte culto de alabanza, de adoración. También, Señor, queremos brindarte, Señor, nuestras ofrendas, Señor amado. Y preparar nuestra vida, nuestro corazón, Señor, para que esa semilla que es tu palabra caiga en tierra fértil y dé fruto al 100%. Te damos gracias, Rey. Te adoramos y te exaltamos. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Qué hermosos que son los caminos del Señor y qué lindo que es poder disfrutar de Él cuando todo va bien. Y cuando nos toca enfrentar situaciones difíciles como los que hoy vivimos, también encontramos el deleite en su camino. Señor, te damos gracias en esta tarde porque nos das un día más de vida sobre esta tierra. Gracias por habernos dejado tu palabra, que es lámpara a nuestros pies y luz en nuestro camino. Señor, te ruego que en este día, como en cada uno de nuestros días, ante cada situación, siempre te podamos mirar a ti. Te ruego en esta hora por la vida de cada uno de mis hermanos, por su economía, por sus trabajos, por aquellos que, Señor, se le han cerrado las puertas, por aquellos que tienen que emprender un nuevo camino, que lo puedan hacer por este camino angosto que tú dejaste, Señor, en donde tú vas adelante y nosotros seguimos tus pisadas. Señor, todo lo que queremos hacer y no nos queremos perder es de mirarte a ti por donde tú vas. Gracias, porque eso es lo que trae seguridad para nuestras vidas en estos días. En el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Amén, Señor amado, te damos gracias por este momento. Amado Dios, queremos realmente estar unidos, Señor, con cada uno de nuestros hermanos, compartiendo este momento tan especial, Señor, que es tu palabra, Señor, compartir tu cuerpo y tu sangre, Señor, como manda tu palabra. Aleluya. En Mateo 26 dice: y tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y luego, tomando la copa y bebiendo, dado gracias, le dio diciendo: bebed de ella todo. Amén. Amén.
Ora. Gracias, Señor Jesús. Bendecimos tu palabra, Señor. Amén. Gracias, Señor, por tu cuerpo roto en la cruz, Señor. Bendecimos, Señor, tu nombre, Señor, que es sobre todo nombre, Señor. Bendecimos tu sangre, Señor, y te damos gracias, Señor. Gracias porque eres abundante con nuestras vidas, Señor. Cómo no glorificarte, cómo no exaltarte, cómo no tener un corazón agradecido, Amén. Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy buenas tardes, hermanos queridos. Una vez más, frente a ustedes, en lo que es el mes de la Biblia. El mes de la palabra de Dios. Yo quiero invitar que abras tu Biblia en Primera de Reyes, en el capítulo 22. Acompáñame a la lectura, por favor. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedía, hija de Adaía, de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. A los 18 años del rey Josías envió el rey Asafán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba, a la casa de Jehová diciendo: Ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová, para reparar las grietas de la casa. Y los carpinteros, maestros, albañiles, para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa. Y que no se les tome cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: He hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: Tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra y que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: El sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías y a Hicam, hijo de Safán, y a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: Id y preguntad a Jehová por mí, y por el pueblo, y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon la palabra de este libro, y para ser conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y a Hicam, Acbor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tigba, hijo de Arás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella, y ella les dijo: Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: Decid al varón que os envió a mí, así dijo Jehová: He aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran
todo el mal que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Por cuanto oísteis la palabra del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, y que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Segunda de Reyes, capítulo 22. Lea el capítulo 23, el capítulo 24, porque luego el rey Josías, él hace reformas, y estas reformas que fueron de Dios, porque quitó los lugares altos donde había idolatría, cosa que Dios condenaba en las Escrituras. Le dio paz. Y dice: no verán tus ojos el mal que yo enviaré por haber descuidado mi palabra. Ustedes saben lo que ocurre más adelante, porque el pueblo de Dios es llevado cautivo a Babilonia. Y es interesante lo que le pasa a este rey, porque en el capítulo 22 hay varios actores. Y entre ellos está el rey Josías, un chico que comienza a reinar a los 8 años. Y había un escriba, Safán, el sacerdote, Hilcías. De paso lo digo, Hilcías era el padre del profeta Jeremías. Y es más que interesante porque Josías, que estaba bien encaminado en lo que hacía la palabra de Dios en cuanto a la enseñanza de la palabra de Dios, al valor de la palabra de Dios, él quería restaurar el templo. Se caracterizaban muchos de los reyes de aquel entonces por tener deteriorado el templo, que era el lugar donde había sacrificios a Dios, que era lo que le había mandado hasta ahí, era el lugar donde se quemaba incienso. Y oh sorpresa, cuando los reyes hacían lo malo ante los ojos de Jehová, lo primero que hacían era descuidar el templo. Y se hacían imágenes, dioses, y se acercaban a ellos. Este fue un común denominador en la gran mayoría de los reyes de Judá y de Israel. Muy pocos, como dice el relato en las Escrituras, hicieron lo bueno ante los ojos de Jehová. Pero Josías fue uno de los reyes que hizo lo bueno ante los ojos del Señor, ante los ojos de Jehová. Él le dice a Safán que le dé orden a Hilcías para que retire el dinero que estaba en el templo y que se lo dé a la gente que hacía los arreglos. Dice las Escrituras que ellos eran hombres que actuaban con fidelidad. Pero cuando ellos están haciendo las reformas dentro del templo, arreglando el lugar, dicen que encuentran el libro de la ley, puntualmente donde habla sobre el mal que viene de parte de Dios cuando a él se lo abandona, se lo deja y se tienen ídolos. Y cuando el sacerdote Hilcías encuentra este libro, esta ley, se lo da a Safán. Y Safán lo lee, que se le escriba, delante de Josías. Y Josías, cuando lee lo que dice la ley,
rasga sus vestidos. El rasgar los vestidos era en señal de duelo, de luto, de dolor, de quebranto. Y él estaba así porque estaba viendo lo que decía la palabra de Dios, que justamente había sido escondida por otros en las paredes del templo. Justamente fue escondida porque, como la palabra de Dios había sido abandonada y como los hombres no buscaban a Dios, hubo hombres espirituales, sacerdotes espirituales que escondieron la ley en la pared en el templo. Y cuando aquellos hombres obraban con fidelidad, trabajando en el templo, encuentran la ley. Y la ley, como yo les decía, va de manos del profeta Hilcías, va a manos del escriba Safán, y Safán lo lee a Josías. Y Josías, lejos de celebrar que se había encontrado la ley, rasga sus vestidos porque se da cuenta que venía un gran mal de Dios sobre Israel. Obvio se alegra porque se encontró la ley. Ya había buenas intenciones en la vida de Josías desde los 8 años. ¿Vieron cuando a veces uno dice, no, pero aquel es un chico de 8 años, ¿qué se puede esperar de un chico de 8 años? Se puede esperar mucho. Si se comienza a inducir a un niño de 8 años en la palabra de Dios, tendrá mucho futuro. A un adolescente tendrá mucho futuro. A un joven tendrá mucho futuro. Y esto es lo que hizo Josías. Pero Josías no se queda con que él estaba haciendo bien las cosas, sino que veía que la profecía, la palabra profética, que en definitiva era la ley, la palabra profética más segura, hablaba de un futuro negro para Israel, que de hecho ocurrió, como lo decía hace instantes, cuando fueron llevados a Babilonia como esclavos. El rey Josías se conmueve y lo manda a Hilcías, a Safán y a otros a consultar a la profetisa Hulda. Y lo que Hulda le dice es, así dijo Jehová, que todo lo que está escrito en ese texto, en la ley, iba a ocurrir sobre Israel, sobre Judá. Pero que Josías no iba a ir a ese lugar de esclavitud, que eso iba a ocurrir más adelante, pero que no iba a ocurrir en él, dice, por cuanto su corazón se enterneció y se humilló. Qué palabras tiernas. Cada vez que nuestro corazón se enternece y se humilla delante de Dios, lo que Dios hace es tener en cuenta eso. Si hay algo que toca el corazón de Dios, es cuando el ser humano se humilla y reconoce su limitación, su error, y se humilla ante Dios. Un montón de cosas que uno puede decir, pero ocurrieron tantos años atrás, tantos años. ¿Para qué nos sirve un relato como este? Como poco menos de 3000 años atrás. ¿Para qué? Nos sirve
para no cometer los mismos errores. Nos sirve para que lo que se hizo bien, hacerlo igual. Nos sirve para que la palabra de Dios en el mes de la Biblia y en todos los meses no esté escondida en las paredes, en nuestra propia casa. Nos sirve para que, como dice el libro de Hebreos, la palabra de Dios sea viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Pero para eso, la palabra de Dios tiene que estar activa en mí. Tiene que arder, como les decía días pasados, con aquellos que se habían encontrado con Jesús resucitado. Tiene que arder en nosotros para que todo lo que está escrito allí esté impregnado en nosotros de tal manera que no solamente la conozcamos y la pongamos en práctica, sino para que nos marque el rumbo. ¿Se acuerdan aquel texto de Jeremías donde dice: preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él? Y ahí en Jeremías dice: y dijeron, no andaremos por ese camino. Preguntad por las sendas antiguas para que las escrituras ocupen un lugar de preeminencia en nuestra vida, en nuestro corazón. Para no cometer los errores que cometieron los reyes de Judá y de Israel, o el pueblo de Dios. Para que veamos que todo lo que está escrito ahí es para nosotros. Y es lo que nos mantendrá en pie, vivos. Es lo que nos mantendrá alertas. Es lo que nos sostendrá en el día oscuro, o en el día difícil, o en el día gris, o en el día negro. Si la palabra de Dios está escondida en algún lugar, alguien en algún momento la encontrará. Pero no es eso a lo que apuntamos. Apuntamos a que la palabra ocupe el centro de nuestra vida. Y si la palabra ocupa el centro de nuestra vida y de nuestro corazón, Dios será el centro en nosotros. Cuando Hilcías encuentra la ley y que él sabía lo que eso significaba, se la da a Safán, el escriba. Y el escriba no la guardó, se la leyó al rey Josías, que reinó 31 años, que luego se ve en el capítulo siguiente que hizo montones de reformas. Quitó todos los lugares altos. Es más, llegó a un lugar que había como un altar ahí y lo iba a quitar. Y él dijo: ¿quién está acá? ¿Los huesos de quién? Y le dijeron: acá están los huesos de un profeta que profetizó hace años que esto que te ocurrió a vos iba a ocurrir.
Y ahí el rey Josías dijo, no toquen esos huesos. Eran los huesos de un buen profeta. No eran los huesos de un falso profeta, ni eran maderas de Baales, ni piedras de Baales. Eran los huesos de un profeta, que él ni el pueblo no lo iban a adorar, simplemente iban a respetar que ese había sido un hombre de Dios. Esto mismo nos ocurre a nosotros. Cuando nosotros acudimos a la palabra de Dios y no acudimos a dichos o a doctrinas extrañas, no bíblicas, esto es lo que pasa. Tengo que decirles que cuando uno habla de doctrinas no bíblicas, se transforman esas doctrinas no bíblicas en Baales, porque ocupan un lugar alto en nosotros. Lamento reiterarlo, pero cuando uno habla del Evangelio de la prosperidad, del espíritu de las Escrituras, no apunta al Evangelio de la prosperidad, al Evangelio de las ofertas. Apunta a poner a Dios como Rey, Dios soberano, digno de toda gloria, de toda exaltación, y como soberano gobierna nuestras vidas, y entendemos que es así. Este es el espíritu de las Escrituras. Cuando una de estas doctrinas uno las pone en primer lugar por encima de Dios, y doctrinas erradas se transforman en un Baal, porque pasan a ser el centro de los corazones. Para esto también nos sirve conocer la historia, para no repetir errores, para guardar la palabra de Dios, para atesorarla, para que sea tan importante en nosotros que nada la reemplace. Por eso cuando alguien dice algo, yo lo quiero, necesito verlo a la luz de las Escrituras. Si no, no tiene sentido, si no, no sirve, no es válido. Yo les contaba hace algunas semanas que antes de la famosa reforma de Lutero, muchos de los sacerdotes de aquel tiempo se manejaban por costumbre. Por eso vendían la salvación. Se perdonaban los pecados por dinero y se compraba la salvación con dinero. Todo eso hizo que un hombre como Lutero se ponga firme y ponga el grito en el cielo, porque él conocía las Escrituras y decía que las Escrituras justamente no enseñaban esto. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. ¿Cómo saber si tu escritura, la escritura del Señor, la Biblia, la palabra de Dios, ocupa un lugar importante en tu vida? Lo primero que te diría es que le pases el dedo por arriba. Si ves que tiene tierra y es lo que vos utilizás para leer las Escrituras, porque si lees las Escrituras a través de forma digital, de una computadora, bueno, está perfecto. Pero si tu forma de leer las Escrituras es la Biblia y la misma tiene tierra, es que hace mucho que no la lees. Y la tenés que leer. Y atesorar. Es guardar. Porque cuando nosotros hacemos lo que las Escrituras dicen, vivimos en un avivamiento permanente. No tenemos que esperar que se remuevan las aguas.
Hay personas que les ocurre eso. Algunos están esperando un avivamiento para que los lleve a amar las Escrituras y a amar más a Dios. Y en realidad, cuando uno lee las Escrituras y hace caso a ellas, esa vida queda avivada. Esa vida queda despierta, queda activa. ¿Qué es lo que le pasó a Josías? Dios cumplió la promesa que le había hecho a Josías. Y le mandó a decir por la profeta, por aquella mujer, decirle que todo este mal no va a venir sobre él, porque su corazón se humilló y fue tierno. Esto es una de las cosas que produce la palabra de Dios. Un corazón tierno. ¿Se acuerdan de aquella canción que dice: dame un corazón tierno para amarte, dame un corazón dócil para seguirte, dame un corazón como el que tienes tú, dame un corazón nuevo, Señor Jesús. Un corazón tierno me lo va a dar el acercamiento a la palabra de Dios. Saben que a lo largo de la historia ha habido mucha gente que se convirtió, y no en un edificio donde nos congregamos, lo que llamamos la iglesia. No, hubo gente que no se convirtió porque otro fue y le predicó. Hubo gente que se convirtió leyendo la Biblia. Hubo otros que recibieron el bautismo del Espíritu Santo leyendo Hechos de los Apóstoles y vieron la promesa, y mientras la leían, ellos mismos decían: pero la Biblia es la palabra de Dios viva y eficaz. Aquella promesa del Espíritu Santo, si Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, esa promesa es para ahora. Y simplemente levantaban sus manos o no y recibían el bautismo del Espíritu Santo. Maravilloso. Y Él me ama, como dice la canción. Maravilloso. Y Él me ama. Arde acá la palabra de Dios. Cuando uno lee las historias de lo que pasaba en aquellos países que tenían la cortina de hierro, quería decir esto, que no se permitía predicar el Evangelio, que los hermanos se juntaban en túneles, en lugares que estaban bajo tierra, porque estaba prohibido por las autoridades congregarse. Así que ojo con hacer caso a las autoridades que digan: un día van a ser prohibido abrir las iglesias. Ese día, hermano, vamos a tener que juntarnos en lugares subterráneos. En esos países donde estaba la cortina de hierro, estaba prohibido que haya Biblias. Y nuestros hermanos que ya no viven de aquellos años, como no había Biblias enteras, se llevaban pedazos de la Biblia. 3 o 4 libros llevaba uno de la Biblia, uno llevaba el Pentateuco, otro llevaba los libros de Reyes y Crónicas, otro los de los profetas, y así sucesivamente, otros, algunos del Nuevo Testamento, y eran lo poquito que tenían. Cuidaban esos escritos, lo valoraban, porque era lo único que tenían, y era la palabra de Dios, y ellos lo sabían. Como había escasez del libro propiamente dicho, de la Biblia, lo cuidaban
como lo más preciado. La realidad es que hoy nosotros en nuestras casas tenemos mucho libro. Yo tengo una biblioteca repleta de libros. Debo tener y tengo varias Biblias. Que no nos pase que por tener tanto no lo valoremos. Valorémoslo como ocurría en Rusia, como ocurría en China, en aquellos países de cortina de hierro donde no se permitía predicar el Evangelio, menos leer la Biblia. ¿Para qué? Que la atesoremos tanto para que nuestra vida esté totalmente avivada, despertada. Yo voy a orar por vos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego en este mes de la Biblia, Padre, que nuestra vida esté avivada, que nuestra vida esté despierta a través de tu palabra, Señor, y que nuestro corazón, como el de Josías, esté enternizado, tierno y humillado delante de ti. Padre, sabemos que esto te agrada. Queremos que cuentes con nosotros. Cuenta con nosotros. Señor, llénanos de tu Espíritu Santo. Señor, ahí donde está cada uno de mis hermanos, puedan ser llenos de tu Espíritu Santo, llenos de tu unción. Al que no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, que ahora mismo pueda recibir, Señor, esta promesa. Y donde está, pueda ser lleno de tu Espíritu Santo y aún pueda hablar en nuevas lenguas. Pueda ser lleno su corazón, pueda ser lleno su cuerpo, pueda ser lleno su espíritu. Señor, en estos tiempos de pandemia, tu iglesia necesita ser llena de tu Espíritu Santo, más que nunca, para no tener altibajos. Llena de tu Espíritu Santo. Bautiza con esta promesa a los niños, a los jóvenes, a los adultos. Padre, en el nombre de Jesús te lo ruego. Amén. Amén, hermano querido. Dios te bendiga, te unja, te use. Y la palabra de Dios sea muy firme, viva y eficaz en tu corazón. Para que cada vez que salga esta palabra de Dios de tu boca, esa palabra que salga de tu boca pueda partir el corazón de muchos que no conocen al Señor. Que Dios te bendiga en gran manera. Amén. Aquí estamos, con la espada en nuestras manos todavía, con algunos años más y alguna herida, pero aún en pie luchando día a día, anhelando verte a ti. Aquí estamos, aunque algunos ya no están a nuestro lado. Ya el otoño arrasó con el verano y el invierno será crudo, pero aquí estamos. La primavera llegará, nuestra barca